tema que le he puesto examen de la vista. ¿Cómo andas de la vista? ¿Cómo andarán todos? ¿Ya se checaron? Algunos nunca se han checado porque siempre han visto muy bien, gloria a Dios. Yo era de los que decía y veía muy bien de lejos y de cerca, pero ya de cerca como que se me empezó a borrar así la letra y yo ya fui con el optometrista y me dice, es normal, después de los 40 años, aunque usted no lo crea, ya tengo más de 40. Después de los 40 ya empiezas a ver, aun cuando menos para leer. Y yo dije, te reprendo, pero como no era demonio, era doctor, entonces pues ni modo, ya uso lentes para leer. Si me ves sin lentes aquí cuando predico es porque la fuente está en 22, la fuente de la letra, y por eso traigo aquí el acordeón bien grande la letra. Pero bueno, qué bonito poder ver bien, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Las cosas espirituales las ven o a lo mejor no las ven? Y bueno, qué bonito que empezamos a ver, cuando viene el Señor a nosotros, empezamos a ver diferente. Cambias tu opinión. Una manera de ver espiritualmente se refleja en la opinión que tú tienes de las cosas. Cuando las cosas las ves de acuerdo a la manera de Dios, tu visión de todo, del mundo entero, empieza a cambiar, porque empiezas a dejar la ceguera espiritual que naturalmente tenemos todos, porque el espíritu está dormido o muerto. Muerto no quiere decir el final de todo, muerto quiere decir separado. Cuando nuestro espíritu está separado de Dios, no vemos las cosas espirituales. Y cuando viene el Señor a nuestras vidas, empezamos a ver poco a poco, ¿no? Y solo ese encuentro con Cristo, solo el reconocer a Dios realmente como mi Dios, entrar bajo su señorío, ¿verdad? No es nada más entrar a la salvación. Hay gente que cree en Cristo pero no hace nada diferente. Entonces, el empezar a caminar en las cosas de Dios, el ponerlo en primer lugar en todas las cosas de mi vida, hace que se quite la ceguera espiritual. De otra manera, seguiremos llamando Dios con minúscula, vamos a ponerlo así, a cualquier persona o animal o cosa. Y es lo que hacen los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, un dicho mexicano que dice, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿verdad? O a cualquier santo le reza. Pero cuando empiezas a conocer quién es tu Dios, empiezas a enamorarte de Él, empiezas a ver las cosas que hace, y empieza a minorar un poco eso de que aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Por qué? Porque empiezo a ver cosas y nuestra misma persona empieza a cambiar, ¿no? Tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de ser. Si nos centramos en Cristo, la manera de ver el mundo debe de cambiar y empiezas a ver diferente. Y empiezas, sobre todo, uno de los síntomas de la buena vista, de ver bien, espiritualmente hablando, es que le das gloria a Dios en todo. Antes no lo veías, ahora reconoces que por la gracia de Dios estamos aquí, que por la misericordia de Dios nos levantamos cada día, que gracias a Dios podemos tener sustento, pero a lo mejor otro lo hace y lo tiene y trabaja y le va bien y no dice gloria a Dios. Entonces, dice el Salmo 115 y lo ilustra perfectamente, te invito a leerlo junto conmigo. Nos ponemos de pie para leerlo juntos y orar después que Dios nos hable. Amén. Dice el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, pero todo lo que hizo ha hecho. Todo lo que quiso, perdón, ha hecho. Y dice, los ídolos de ellos, de los que no conocen a Dios, son plata, son oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Muchos tienen manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no caminan. No hablan con su garganta. Y dice que semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos es así, que no oye, que no ve, que no tiene sentidos. Y dice, oh Israel, haz de cuenta que te lo dice a ti. Ahí donde dice Israel, pon tu nombre. Oh
Justin, ¿no? O María, o tú, porque si no nunca acabo. Son muchos hermanos preciosos que están aquí. Dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hoy, Señor, después de este examen, tú hagas una operación en nosotros, de tal manera que podamos ver las cosas que tú haces, que podamos ver con tu vista, Señor, con la vista espiritual que tú quieres que veamos, que podemos tener los ojos puestos en Jesús, que no juzguemos a la derecha ni a la izquierda, sino que juzguemos de acuerdo a ti, que cada decisión que tomemos veamos claramente tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para que esto sirva, para que nosotros seamos guiados por ti realmente y sea evidente tu voluntad enfrente de nuestras decisiones y lo que vamos a hacer. Te lo pedimos, Señor, háblanos hoy en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. El primer punto que quiero que tomemos hoy es, hay ciegos que ven y los que ven están ciegos. Hay personas que están ciegas y no ven nada, pero aunque tengan falta de la vista, del sentido de la vista, físicamente, ven más que muchos que tienen vista, pero que parece que no ven. ¿Por qué? Porque con Cristo no hay ciego. Muchos se convierten en la cárcel. Con Cristo no hay presos, porque la libertad que vale la pena, la vista que vale la pena, los sentidos que valen la pena, no se ven. Es más real, una realidad espiritual que tenemos que estar conscientes de ella y aprender a verla como Dios quiere que veamos. Cristo puede hacer que un ciego vea mejor que nadie, mejor que aquel que presume vista perfecta, ¿no? Nos puede pasar cuando estamos juzgando lo que vemos, que lleguemos a conclusiones personales sin tomar en cuenta a Dios. Y lo correcto es que empecemos a juzgar a través de Dios, ¿verdad? Alguien me dijo hace rato, ya no quiero ser criticona. Y yo dije, ese mensaje es para hoy. ¿Por qué? Porque todos criticamos, ¿no? A veces, no debemos, pero a veces criticamos. Y lo que debemos de hacer es simplemente ver lo que Dios ve, ¿no? Ver que Dios está haciendo la obra poco a poco, ¿no? Aparte no empezaste a criticar ayer o antier, como dicen por ahí, no es gripa. Entonces, qué bueno que puedas reconocerlo, porque eso ya es bastante bueno. Entonces, felicidades a los que saben que criticamos, porque cuando menos ya saben qué cambiar, ¿no? Ya saben que Dios nos está hablando desde antes de venir aquí, ¿no? Y saber lo que Dios quiere hacer, saber cómo Dios quiere que yo sea, es una de las enseñanzas de ejemplo de Jesús. Jesús siempre nos está dando ejemplo, y si nosotros leemos de acuerdo a la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, el Señor nos va a empezar a hablar de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Así hay una historia en Juan capítulo 9, donde dice que mientras Jesús estaba caminando en su ministerio, en la tierra, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús cuando vio al hombre ciego, pero también vio, fíjate bien, que Dios se quería glorificar en él. Jesús era guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Todos lo sabemos. Dice que desde que se bautizó empezó a hacer muchos milagros. 30 años tenía y no había hecho milagros. Pero se bautiza y dice que el Espíritu Santo vino y reposó sobre él. Esa era la señal que Juan el Bautista tenía de que cuando veas a un hombre que le pasa eso y que el Espíritu Santo se queda sobre él, entonces ese es el Mesías. Y por eso Jesucristo hacía milagros, levantaba muertos, hacía sanidades y tantas cosas que hizo, calmaba la tempestad. Todo eso lo hizo por el Espíritu Santo que ahora está contigo y conmigo también. ¿No? Qué bonito poder saber que hay poder en nosotros, que hoy nosotros somos la luz del mundo. Eso dijo el Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús vio a ese hombre ciego y vio también que Dios se quería glorificar en él. Pero no todos ven las cosas como nosotros las vemos. Y cuando digo nosotros los que las vemos de acuerdo a Dios. Amén. Aunque sea por fe. Amén. Dígame, porque vamos a aprender a ver las cosas de acuerdo a Dios. Jesús ve al hombre ciego y Dios se quiere glorificar en él. Pero los discípulos ven al hombre ciego
Y dicen, este pecó, o bueno, a lo mejor no, porque todavía no nacía, pecó sus padres pecaron, por eso nació así. Y a veces somos bien criticones, y no es cierto lo que pasa, lo que vemos, lo que decimos, porque no estamos viendo de acuerdo a él. Este ciego no estaba ciego por los pecados ni de él ni sus padres. Los discípulos no le preguntaron por qué nació ciego. Si le hubieran dicho por qué nació ciego y dejado ahí, bueno, hubiera estado bien. El problema es que siguieron diciendo, ¿por qué nació ciego? Y luego dijeron, ¿porque pecó este o porque pecaron sus padres? Y ahí está el problema. Sin querer, estaban juzgando. Estaba ciego por pecados. Y entonces el Señor Jesús les contestó, no es por pecado, sino que nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y por eso aclaró Juan 9:4, leyendo la NTV, dice, debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó. Jesús diciéndole a sus discípulos, incluyéndolos, nos encargó. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Esa tarea te encargó a ti y a mí. Y dice, el que nos envió, nos encargó el que nos envió. Diga la palabra envió. Esa palabra es clave el día de hoy. Chéquela bien. Si no la dijo, como quiera, téngala ahí, guárdemela tantito. Ahorita la vamos a usar. El Señor nos envió y nos encargó esa tarea. ¿Cuál? Que pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Ahora, ¿de qué sirve que un ciego tenga luz? Pues de nada, pues no ve, ¿verdad? A menos de que sea la luz de Jesús. Y esa luz, los que ven no la ven, pero los que no ven la pueden ver, ¿no? Porque es una luz espiritual. ¿Y cuál es la tarea que nos encargó el que nos envió? Dice el 5, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Nada de que nazón y no, es basura. El que es luz del mundo es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Porque después el Señor dijo que nosotros vamos a ser la luz del mundo. Jesús ya se fue. Bueno, está a la diestra del Padre consiguiéndonos una casa bonita. Decía, una casa morada. No, está haciendo morada para nosotros, ¿verdad? Pero mientras Él está abogando por ti, porque el diablo te está acusando de todas las cochinadas que hicimos y a veces hacemos, se nos resbala el pie. Jesús está ahí defendiéndote y diciendo, Él no es salvo porque es bueno o porque es perfecto. Él es salvo porque yo lo salvé. Yo di mi sangre por Él. Así que nadie te engañe. Tú eres salvo y tienes un propósito. El propósito del que te envió, te encargó que también fuéramos luz del mundo. Luz verdadera. Luz no nuestra, pero luz de Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y nos encargó y nos envió el Señor a eso, el que nos envió. Luego, sin preguntarle nada al ciego, escupió y con la tierra hizo lodo y se la untó en los ojos. Y le dijo al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir Siloé? Ahí dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Enviado. Como queriendo decir el Señor, este va a ser enviado. Y lo envió al estanque del enviado. Ahí debemos todos lavarnos. Debemos obedecer a Jesús. Aunque no entiendas, pues ¿qué tiene que ver lodo? ¿Qué tiene que ver saliva? ¿Qué tiene que ver lo que no importa lo que tiene que ver? Lo que importa es quién lo dijo. Jesús lo dijo, tú hazlo. Y fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Que empezó a ver físicamente. Y dice que regresó viendo. El enviado, o más bien el ciego, fue al estanque del enviado, lo envió Jesús. Y se convirtió en uno de nosotros. En ese momento se estaba convirtiendo en uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando regresó, vio aquel que había oído. Primero lo oyó, pero cuando hizo caso, lo vio. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos? De oídas te había oído y más ahora mis ojos te ven.
y vio a ese hombre que se llamaba Jesús, o que los demás llamaban Jesús, que nunca lo había visto. Porque cuando tú empiezas a obedecer a Dios, cuando tú recibes a Cristo, qué bonito es, tienes salvación, pero cuando empiezas a obedecerle, empiezas a ver diferente, empiezas a conocer a Jesús. Y es cuando respondes a su llamado, y solo es el inicio. Pero cuando respondes a su llamado, debe de empezar a cambiar tu vida. Y en el versículo 10, Juan 9:10, le preguntaron unos que lo habían visto pidiendo: oye, ¿quién te sanó? ¿Cómo es que sucedió? Y él les dijo lo que su experiencia le había dado para decir, ¿verdad? A lo mejor tú dices, no tengo mucho que hablar de Jesús. Claro que tienes, lo que ha hecho en tu vida, si ya lo viste, eso habla. Y si hablas y das testimonio de Jesús, poco a poco Dios te va a dar más, porque Él dice que el que es fiel en lo que tiene, Dios le va a dar más, ¿no? Y entonces dice que les dijo, versículo 11, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé, y yo fui y me lavé, y entonces ahora puedo ver. Él declaraba que era un hombre, el hombre al que le llamaban Jesús. Era todo lo que sabía de él, porque apenas estaba empezando a ver. Pero los fariseos, aunque siempre habían visto a Jesús, no lo habían recibido y lo odiaban. Les tumbaba el negocio, ¿no? Siempre iba y se metía al templo y decía que es casa de ladrones. Y ahí sí le pegaba en lo más. A veces la cartera es más delicada que el corazón de un hombre, ¿verdad? No me toquen la cartera, porque ahí sí me duele. No, le hace que no me quieras, pero no gastes. Como cuando empecé a trabajar, que me dijo mi papá, ya no quiero que me pidas nomás. Tú, ¿cómo dijo? No quiero que me des, nomás ya no me quites. Eso decía muchas cosas muy interesantes, papá. Pero bueno, declaró que era un hombre porque era lo que sabía de él. Los fariseos sabían tal vez más de él, pero no lo conocían como lo deberían de conocer, a pesar de que lo habían visto. Este hombre nunca lo había visto, era la primera vez. Y dice el 9:16, que algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en sábado, es el día de descanso. Otros decían, pero entonces, ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales y milagros? O sea, otros mismos de los fariseos, como que le daban el beneficio de la duda. A veces no le das el beneficio de la duda y empiezas a decir, nah, hombre, este hermano se me hace que ni es primo, no es hermano. Así como actúa, hasta se apaga la luz. Y entonces, nosotros no debemos de juzgar. Debemos de simplemente creer que Dios va a hacer la obra, ¿no? No juzgues. Y qué bonito poder entender eso. Estos cuando menos decían, bueno, pues los milagros los hace. ¿Cómo hace estas señales? Y entonces había una profunda diferencia de opiniones entre ellos, que son puntos de vista, puntos de vista. No estamos hablando de ver espiritual tal vez o físicamente, pero los puntos de vista son opiniones. Por eso tenemos que ver espiritualmente como Dios ve, para tener un punto de vista real y espiritual. Todos ellos estaban equivocados, aunque tenían diferentes puntos de vista. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es el mismo. Están todos equivocados. Camino de muerte. Puntos de vista diferentes. Sin Cristo no podremos conocer a Jesús. Por eso es que cuando tú quieras que alguien sepa de Cristo, pues no empieces con Apocalipsis. Empieza diciéndole, Jesús te ama y te quiere dar una nueva vida, para que después solito vaya aprendiendo, porque el maestro es el Espíritu, no tú. Y entonces dice que los fariseos, 17, volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, fíjate bien, hasta pidiéndole opinión, dice, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Y cada vez que uno da testimonio, empieza a conocer más a Dios. Cada vez que le das gloria a Dios, Dios te empieza a mostrar esa gloria. Y dice que el ciego, no sé cuántos años tenía. ¿Ya? Pero quiero decir, esta persona
que nunca había visto, ahora decía, creo que debe ser un profeta. Eso contestó. Eso estaba viendo mejor que los fariseos, ¿no? Los fariseos decían, tengo vista 20/20, perfecta. No tengo miopía, no tengo ceguera, no muy lejos de eso, yo veo bien. Pero todavía no veía a Jesús como Dios, ninguno de ellos, menos los fariseos. El ciego decía, creo que es profeta, lo cual es correcto, porque así es las cosas de Dios, vamos conociéndole poco a poco. ¿Quién acabó de conocer a Dios y sabe todo de Dios? Pues nadie. No podemos con nuestra mente entender las cosas de Dios, por eso es que a Dios se le acerca a uno por fe, ¿no? Y sin fe es imposible agradarle. Entonces este hombre ya no decía, es un hombre llamado Jesús, sino decía, debe de ser un profeta. Estaba descubriendo más de Dios. El problema es que los fariseos, que tenían mucho tiempo viendo y odiando a Jesús, no dudaban también de lo que hacía Jesús. Porque decía la abuela, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y decía, el 18 dice, aún así, los líderes judíos negaban creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Si tenía toda la vida sentado ahí pidiendo y todo el mundo lo conocía. Pero bueno, a lo mejor estuvo actuando desde pequeño. Sarcástico. Así que llamaron a Jesús, llamaron a los padres del ciego y le dijeron, ¿este es su hijo? Versículo 19, les preguntaron, ¿es verdad que nació ciego? Sí, sí es cierto, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Casi regañándolos, porque no creían. Y entonces sus padres, asustados, contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Así es de que tampoco sabemos quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para que hable por sí mismo. Pero los padres, dice el 22, que dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que por culpa de tanto interrogatorio de estos fariseos que querían descalificar a Jesús, lo estaban calificando. Porque ahora hasta los padres sabían, pero no querían decir que creían que Jesús era el Mesías. ¿Me explicó? Por eso dijeron, yo no me quiero meter. Es un milagro, es tu hijo. No veía y ahora ve. ¿No deberían de estar dando gritos y saltos de alegría? Nadie había dicho que Jesús era el Mesías, pero los fariseos, con su interrogatorio sin querer, estaban llegando a una verdad. Estaban haciéndola evidente. Jesús es Dios. Jesús es el enviado. Jesús te quiere enviar. ¿Y sabes por qué vas a ir? Porque quieres. Si no quieres, pues no vas. Qué bonito, ¿no? Porque si vas a esperar que yo te vaya a coscorronear a tu casa, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué está haciendo mal? Porque, discúlpame, pero yo no soy padrecito de rancho para andar ahí en la plaza viendo a ver quién se está portando mal, ¿no? En las películas ahí salen los padres. Me refiero a las de Pedro Infante, ¿verdad? Porque los chavos van a andar buscando ahora, no, allá no. No, es el que quiere responde y el que no, no. Así es de que qué bonito que Dios quiere gente que quiera, no gente regañada, que por obligación vaya a hacer lo que le mandó. Los padres estaban empezando a ver, pero todavía no conocían al Señor. No habían tenido ese encuentro que tuvo el ciego o el ex ciego, ¿no? Y los fariseos sí lo conocían, pero no lo querían aceptar y no querían, y si no quieres, pues no se hace. ¿Por qué? Pues porque ellos no querían o no habían tenido un encuentro real con Jesús, o aunque lo tuvieran, no lo querían ver. Estaban más ciegos que el ciego. Por eso dijeron, ya tiene edad, pregúntele a él. Y dice el 24 que por segunda vez, fíjate, otra vez, primero los vecinos, luego los fariseos, y luego otra vez otro interrogatorio,
Le estaban dando gloria a Dios. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, ahora sí vamos a quitarla, a tumbarle todos los argumentos. Le dice, es Dios a quien deberías dar gloria. Dios debería recibir recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre Jesús es pecador. Sin querer le estaban diciendo, dale gloria a Dios porque Jesús es Dios. Si no lo puedes ver el relato, pues ya me estás preocupando. Tú no tienes vista espiritual, ¿ok? Pero solo hicieron más evidente que Jesús es Dios cuando querían descalificarlo. Seguían tercos de que no querían ver y decían, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. ¿Por qué? Pues yo sé. Ellos querían decir que sabían, que tenían esa visión, que no es la visión espiritual que quieres o que quiere Dios. Pero los que conocemos a Jesús y nos ha dado vista espiritual, nadie nos platica, nadie me va a convencer. Hay tanta basura en el internet y gente que parece que está predicando. Hace rato estaba viendo a uno que estaba echándole al diezmo. ¿Que por qué piden diezmo? Pues no des. O sea, exactamente es lo que yo digo. Cuando tú quieres hacer algo espiritual es porque tú vas a comprobar algo espiritual, ¿no? Y si no, pues ¿cuántos he ido a su casa a pedirles el diezmo? No, nunca me ha faltado ni me va a faltar. Creo en la promesa de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque desde el primer peso que gané yo diezmo. Yo he diezmado siempre. Vivo de lo que yo doy, no de lo que yo recibo. Y esa es una ley. Así que si tú das diezmo por obligación, pues guárdatelo, hombre. Que Dios te lleve a entender cuando alguien te diga, yo ni doy diezmo y me va bien. Bueno, pues, empieza a orar por él. Y si puedes saber algo de él, me dices cómo le va con la familia, cómo le va con es feliz, es una persona que realmente está contenta con lo que hace, reconoce a Dios. Pues, pero no se puede ver algo que no se quiere ver. Si tú quieres verlo, lo vas a ver. Si tú no lo quieres, Dios no te obliga. Nosotros somos personas que vamos a presentar al enviado. Y Jesús me envió, a mí también, y ahora somos todos enviados, a presentar a Jesús. Si creen en Jesús, pues gloria a Dios y ellos van a ser felices. Si no creen en Jesús, igual gloria a Dios, pero no van a estar conmigo. Pues I'm sorry, con excuse me. Y entonces le dicen, este es un pecador porque trabaja el sábado. Como los pecadores que trabajan hoy el domingo. No sé. ¿Qué puede hacer que trabaja el domingo? No pasa nada. Dé gloria a Dios en su trabajo. Porque ahora Jesús es nuestro Shabbat. Jesús es nuestro descanso. Ya no es físico, es espiritual. Los sabatistas no lo entienden, tienen el culto los sábados. Pues qué bueno, que el domingo vayan todo el día a divertirse, ¿verdad? Pero el problema ¿cuál es? Que no lo ven por religiosos. El problema de la religión es que es como un velo que te justifica a ti para hacer lo que te dé tu gana, en lugar de hacer lo que Dios quiere, que eso sí es espiritual. Y entonces dicen, este es pecador. El versículo 25 dice, pues yo no sé si es pecador. Te digo que a nadie nos platica. El que conoce a Jesús, nadie le platica. Ni YouTube, ni las redes sociales que quieras, nadie nos confunde. Escudriñalo todo, pero retén lo que se dice aquí. Bueno, lo bueno, ¿verdad? Y dice, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Otra vez pidieron su testimonio. Le están preguntando y no pudieron convencerlo de que Jesucristo y Dios son dos cosas diferentes. Entre más testificas de Jesús, más luz espiritual vas a tener. Compruébalo, pruébalo, hazlo. Háblale a la gente de Jesús.
habla de Jesús en tu casa, en tu trabajo, en el descanso, ¿verdad? Para que no te corran. Y eso es lo que fuimos enviados a hacer, a dar luz. Jesús dijo, ahora ustedes son la luz. Y mayores cosas que yo van a hacer porque yo voy al Padre, pero ustedes van a estar también con el Espíritu Santo. Así es de que si tienes fe lo vas a ver. 26. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo estás viendo? Le preguntaban los fariseos tercos. ¿Cómo te sanó? Y el ciego, miren, exclamó el hombre. Ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? O sea, son ciegos, son sordos y ciegos. O sea, se están poniendo peor cada vez. Es lo que pasa cuando creemos que sabemos todo de Dios, ¿no? En lugar de ser humildes y decir, siempre tenemos que aprender más. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ah, ya sé. Ustedes también quieren ser sus discípulos como yo. No, pues olvídate. Les cayó como una patada en el hígado. Bueno, yo no sé qué se siente eso, pero una vez me enfermé del hígado, ya gracias a Dios estoy bien. Le dije a mi esposa, malas noticias, que dice el doctor que estoy muy bien. Así es de que voy a estar mucho tiempo aquí con ustedes. Malas noticias para todos. Bueno, predica. La palabra de Dios nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Como que no era hora de que el ciego viera esos comentarios, pero dilo, sé valiente. A lo mejor te van a correr. Y si te corren porque amas a Jesús, pues ¿sabes cuál es lo bueno? Que aunque nos rechace todo el mundo, el Señor dijo, siempre voy a estar contigo si tú testificas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero cuando tú respondas a ese llamado, porque primero dice ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura y enseñándoles todas las cosas, testificando de mí. Cuando testificamos de Jesús, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a nosotros se nos afina más la vista espiritual y nos convertimos cada vez en mejores discípulos de Él. Ellos se ofendieron completamente y dice el versículo 28 de Juan 9, que entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo. O sea, donde dice ellos le insultaron, ahí póngale pi, pi, pi. Fíjate, los fariseos religiosos, ¿quién sabe qué están diciendo? Juan no nos dijo. Nomás dice, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Entonces, ¿por qué dices que él es pecador si ni siquiera sabes? Y así hay mucha gente que está hablando de lo que no sabe. Cuidado con las redes sociales, hay tanta contaminación y el problema es que revuelven cosas que son ciertas con cosas de mentira y ahí es donde hacen poderosa la herejía, ¿no? Pero si no sabes, no juzgues. Como decía, si no sabes, no hables, a menos que estés en la escuela dominical, ahí sí pregunta todo lo que quieras. El maestro te va a contestar lo que sea. Si no sabe, pues dale chance una semana. En una semana de ayuno, de oración, Dios le va a hablar. Pero el problema es que ellos, creyendo que sabían, no sabían. Y juzgaban a Jesús cuando no tenían por qué juzgarlo. Y dice el mismo ciego, pues ustedes no saben de dónde es. Pues qué cosa tan extraña, versículo 30. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Porque este ex ciego, ¿cuántos son ex ciegos? El Señor nos ha dado vista, ¿no? Cada vez veía mejor y ya estaba rebasando a los fariseos, ¿no? Y dice el 31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, decía el ciego, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. No pudieron decir que no los fariseos, porque eso así es, dice la Escritura. Y dice el 32, ya poniendo su experiencia
en blanco y negro sobre la mesa. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo, ¿verdad? Y pues le caía cada vez más gordo a los fariseos, ¿no? El que viera a Jesús con buenos ojos enojó mucho a los fariseos, que eran tan ciegos que viendo no vieron bien a Jesús. No quisieron ver el milagro. No quisieron ver lo que hizo Jesús en una cosa que ya estaba comprobada. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque no quisieron. Y de eso se trata, que seas enviado, no de convencer. ¿Sabes quién va a convencer? El Espíritu Santo. Sino de mostrar la palabra de Dios como es, sin miedo, con valor. Y de hecho, pues gózate, según sea. Tú testifica de Dios. Si te rechazan, gózate. Y si no te rechazan, tráetelos. Ese es el trabajo. No vamos a convencer ni a traer a nadie a fuerza, a menos de que sea tu hijo, viva en tu casa y pues tiene que sujetarse, ¿verdad? No le hace que tenga 48 años. Pues si no, que el que no trabaje, que no coma, dice el Señor. Pero bueno, la palabra de Dios dice que lo empezaron a atacar, ¿no? Y le dice, tú naciste pecador hasta la médula. No, tú no. Bueno, no sé. No sé qué respondió el ciego. Pero ya estaba claro que no era la ceguera por pecado, ¿verdad? Ni por el pecado de sus padres. Eso era mentira. Y dice, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? O sea, somos los que predicamos, los que estamos en la plataforma, los que cantamos aquí. Hemos demostrado. No eres nadie. Entre más te creas, menos debes de estar aquí. Pero dice la palabra de Dios que ellos se creían mucho y lo echaron de la sinagoga porque les estaba diciendo la verdad. Y dicen que la verdad cala, ¿no? Entonces, lo mejor que pasó después de que recibió la vista el ciego es que lo echaron. Muchos dicen, es que Jesús no vio con buenos ojos que los fariseos lo echaron. Pues la verdad yo estoy orando y yo digo, bueno, pues qué bueno que lo echaron. Creo que a Jesús le encantó eso. Si se hubiera quedado ahí en la sinagoga con ellos, nunca hubiera encontrado la tercera parte. La primera parte, Jesús es un hombre al que llaman Jesús. Segunda parte, Jesús me parece que es un profeta. Pero la tercera parte, el próximo domingo, no se crean, de una vez. El punto número 2 dice la bendición de ser rechazados por ver. Nunca te agüites porque alguien te rechaza. Si es porque tú estás bien, si es porque tú eres cristiano, si es porque tú sigues a Cristo, no te agüites. Es una bendición. Si se separan de nosotros porque nosotros amamos a Jesús, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Pues porque te van a contaminar. No es como que yo ando como los flamingos o como las garzas, ¿verdad? Yo ando entre el lodo, pero no me ensucio. Eso no existe, hermanos. Siempre hay contaminación. Y yo no estoy tampoco diciendo que sea religioso, que no veas nada, no, pero si sientes que lo que estás viendo o en el ambiente que estás, sientes que no es de Dios, pues simplemente haz una oración y dices, yo me limpio de tu contaminación de carne y de espíritu. Y ya. Tampoco tienes que hacer un show. No me toques porque yo soy santo. Voy a la escuela dominical a las 10. Soy de los estudiantes. No. Nomás ora y reprende. Y entonces, cuando nosotros empezamos a separarnos de la gente que no nos estorba, pero sí tampoco te edifica, yo no digo que no estés con ellos si tú los vas a edificar, pero si ellos ya rechazaron a Jesús y te rechazan a ti, pues, hello, o sea, no molestes, ya no estés con ellos. Y cuando pasa eso y tú empiezas a tener amigos que te edifiquen, te empiezas a pasar a seguir de nivel, ¿no? Por eso le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra idólatra y de tu parentela que no tienen ganas de seguirme y ven conmigo.
Por eso Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto para que me rindan culto, para que aprendan a darme a mí la gloria y que ya no estén ahí de esclavos. Por eso nos dijo el Señor a nosotros que vamos a ser dichosos si no andamos en consejo de malos, si en silla de escarnecedores no nos sentamos, si cambiamos nuestras amistades que siempre están mal y nos empezamos a santificar y a juntar con los que debemos, entonces vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, siempre verdes, siempre dando fruto. Qué hermoso, ¿no? La bendición más grande para mí fue que lo echaron de la sinagoga. Porque cuando te quitas las amistades que te nublan con opiniones que no son de Dios, empiezas a afinar la vista, empiezas a escuchar a Dios, empiezas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Y fue entonces que él pudo ver, no solo físicamente, sino espiritualmente, quién era el hombre que le llamaban Jesús, que pensaba que era profeta. Pero no fue dentro de la sinagoga donde Jesús pudo completar la obra en él. Solo completa Jesús la obra en cada uno de nosotros cuando nos definimos, cuando somos valientes, cuando podemos escoger nuestras amistades correctamente y cuando estamos cuando menos seguros de que en medio de esta situación, contaminación, pecado y todo, yo soy cristiano, yo soy de Dios, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Que no esté entre dos pensamientos, porque así no se puede. O caliente o frío, pero tibio. O sea, dice el Señor que le da asco. Las maneras de ver son muy importantes. Qué bueno que podamos juntarnos con gente que vea las cosas como Dios quiere que la vean, ¿no? Y entonces sanó su ceguera espiritual. Después de haber sanado la física, es que cuando te rechazan, Jesús nunca te rechaza. Jesús siempre está contigo, dice el versículo 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado, no se quedó estático, sino que Jesús fue al encuentro de ese hombre. No lo dejó solo. No iba a ir a sacarlo de la sinagoga. Pero cuando lo expulsaron, entonces llega Jesús y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Y ahí ya entró bajo su señorío. Dice, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Y le dijo, ¿ya lo has visto? Y estás hablando con él. Y entonces él, contento porque él ya estaba sospechando que eso era así, dice, sí, Señor, creo. ¿Cuántos pueden decir, sí, Señor, creo? Y dijo el hombre, después de decir esto, adoró a Jesús. Ya estaba él 100% aliviado de su ceguera espiritual y de su ceguera física también. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron, porque se salieron de la sinagoga, yo creo, a ver qué pasa en el chisme, ¿no? Mira, ya vino Jesús con el que corrimos de la sinagoga. Y entonces oyeron esto y no les gustó y entonces le dicen a Jesús, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Hello. Yo creo que Jesús le hubiera dicho, hello. Of course you are. Pero no era gringo. Y le dice, si fueran ciegos, no serían culpables. Y luego dice el versículo, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. No porque ven, pero porque dicen que ven. El problema es que dicen que ven cuando no ven. Pero Jesús hizo un juego con palabras combinando la ceguera espiritual y la física, el ver espiritual y el ver físico, que no entendían ellos, porque cuando no tienes un encuentro con Dios, no puedes entender nada, no puedes ver nada ni oír nada y son semejantes a esos ídolos que son estatuas que no caminan, que no huelen, que no ven. Bueno, a esos huelen mal, les empiezan a dar ofrenda rara, pero bueno, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios cambian las cosas. Y por último, ya para cerrar, quiero decirles el punto número 3. Cristo es nuestro oftalmólogo.
Amén. Él es el que nos cura de la ceguera y de todo lo demás. Todas las especialidades están en Cristo, ¿no? Cristo hace lo que ningún doctor puede hacer. Y cuando encontraste a Cristo, cambiaste. Empezaste a ver diferente las cosas. Empezaste a juzgar de acuerdo con Dios. Empezaste a amar como Dios ama. Lo que antes a veces odiabas y lo que antes amabas, empiezas a odiarlo. ¿Verdad que sí? Por fe. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, si tu respuesta es no, entonces chécate de la vista, ve con el oftalmólogo Jesús. Porque cuando conocemos más de Jesús, cuando vamos humildes, empezamos a cambiar nuestra manera de ver, de oír, de hablar, de vestir, de todo. Empiezas a cambiar. Este ciego se encontró con Cristo y toda su vida había sido ciego y toda su vida cambió. Empezó a ver diferente y los fariseos se preguntaban, ¿cómo es que Jesús hace todas estas cosas? No puede ser él el rey, porque ellos querían estar en ese lugar. Pero tenemos que entregar nuestro lugar a Jesús. Tenemos que entender que el día de reposo es Jesús, que Él es el que merece toda gloria, toda honra. Los religiosos es una ceguera. Los liberales tampoco están bien. Que el Señor Jesús nos enseñe a ver espiritualmente, a quitar toda ceguera, porque lo peor de nuestras vidas es decir que sabemos cuando no sabemos. Ahí sí que estaba mejor el sabio impío ese que decía, yo solo sé que no sé nada, siquiera sabía eso. Y que podamos entender que amando a Jesús vamos a aprender a amar a nuestros hermanos, amar lo que Jesús ama. Jesús quiere darte nueva vista, nuevo oído. Satanás quiere que nos quedemos sordos, ciegos, mudos, inactivos, insensibles, que no demos fruto. Ese es un síntoma de alguien ciego espiritualmente, que no da fruto. A lo mejor los que hoy son nuestros amigos, mañana no van a ser nuestros amigos. Pero si amamos a Jesús, los que Jesús quiera van a estar con nosotros. Y ahí con ellos tenemos, porque yo y Jesús somos mayoría. Entonces, cuanto antes mejor. Definirte es lo que Dios quiere. Que seamos diferentes y que veamos y juzguemos de acuerdo con Dios. Jesús dijo, yo he venido para traer juicio. Nosotros no, pero sí, el Señor va a juzgar. Para que los que no vean, vean. Y para los que no ven, sean cegados. Qué terrible, ¿no? La única manera es ser humilde, venir ante Dios y decirle, Señor, quiero ver. Señor, quiero conocerte. Sí creo, Señor, como dijo el Señor Jesucristo. Y en otra ocasión en Lucas 6:39 decía una parábola. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Que pidamos a Dios por el pastor, por nuestros líderes de CFC, por los ancianos, por cada uno de nosotros, que podamos ver y juntos caminar y no caer en ningún pozo, sino llegar hasta la gloria de Dios. Jesús puede guiarnos y darnos la visión que Él quiere. Dice Isaías 43:8, saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Mi pueblo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Puede pasar en la iglesia. Estos son algunos síntomas que nos causan la ceguera espiritual. Por ejemplo, hazte un examen hoy, examen de la vista espiritual, y que nos sirva para mejorar tu vida. Acéptalo. Dice Juan 5:16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta hoy trabaja, so do I, y yo también. Entonces, aunque veían a Dios y decían que veían y lo veían hacer milagros, no lo aceptaban, no creían, porque su espíritu estaba muerto. Tenemos que entender las cosas espiritualmente, hermanos. Tenemos que cambiar. Si tú no entiendes nada, estás aprendiendo. Qué bueno que estás preocupado, qué bueno que preguntas. Pero te aconsejo una cosa: haz oración. Dice, Señor, enséñame a ver como tú. Dice la palabra de Jesús que Él vino a dar vista a los ciegos, a libertar a los presos,
a proclamar libertad a los cautivos, dice, a quitar la opresión. Dios quiere hoy que veamos, hermanos, que estemos activos. Un síntoma del ciego es que empieza a aburrirse, no ve las cosas de Dios, dice, ¿para qué ir a la iglesia? Siempre lo mismo. Eso es un síntoma de ceguera. Y la ociosidad, el estar inactivo, el no hacer nada, es un síntoma de ceguera. Cuando no ves, no quieres ni moverte, no te vas a tropezar. Y esa ceguera espiritual no te deja leer la Biblia, no la ves, no ves la necesidad. No te deja participar en las actividades de la iglesia. ¿Para qué voy a las CFC? ¿Para qué? Ahora viene el día del amigo. Ahora reunión de matrimonios, reunión de damas. ¿Por qué? ¿Para qué? Estás ciego, cuidado, chécate la vista. Si inventamos o buscamos cualquier excusa, no, es que el trabajo, no, es que es el único día que tengo para descansar, no, es que cualquier excusa es un mal síntoma. Otro mal síntoma es la esterilidad. Estoy hablando espiritualmente. Cuando no hay fruto, cuando no avanzas, estás estancado, no podemos ver que poco a poco nos estamos muriendo. Y es que o das vida o estás muriendo, o transmites algo para vida, muestras que tu vida es con Jesús y no puedes callar, o entonces tienes que checarte porque estás cegado al amor. No estás viendo lo que Dios ama, que alrededor tuyo hay gente perdiéndose y Dios la quiere salvar. Has caído en una rutina diaria, estás acomodado y Dios quiere que te muevas. Dios quiere, tú fuiste enviado, eres un enviado. ¿Cuántos dicen soy un enviado? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, dame vista espiritual, dame oído para escuchar tu voz, y con esta voz, Señor, yo voy a hablar y voy a decirle a la gente lo que tú quieres. Actívanos, Señor, que demos fruto. La buena noticia es que hoy podemos salir de ahí, Señor, y poder tener una vista espiritual cada vez mejor en la clínica de Jesús, nuestro oftalmólogo. Apocalipsis 3:18 dice que si estamos en esa situación, yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, que se cubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios te va a proveer. De mí puedes encontrar todo. Dios quiere que veas maravillas. No te pierdas las cosas que están pasando a tu alrededor. Nos vamos haciendo viejos, va pasando el tiempo. Dios quiere que te despiertes, que dejemos la terquedad, la soberbia, la religiosidad, y dile a Jesús, me entrego a ti, Señor. Dile, Jesús, envíame. Dile, Jesús, quítame la ceguera espiritual. Quiero verte cada vez mejor, y con mi vista espiritual ver lo que va a decir mi boca, lo que voy a proclamar con mis labios. Decirte, Señor, sí, creo, Señor, y adorarte como aquel ciego lo hizo cuando ya no era más ciego. Tú cambias todas las cosas. Bendice, Señor, a esta congregación. Afirma, Señor, a los nuevecitos, que nada los confunda, que puedan, Señor, estar, Señor, cada vez más abiertos sus sentidos espirituales, y que puedan verte a ti, que puedan quitarse de todas las cosas que no glorifican tu nombre, que puedas tú hacer en ellos, Señor, una obra especial, que los velos se caigan y que puedan ver claramente, Señor, tu voluntad. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están aquí. A los que no pudieron venir, te pido que tú los bendigas allá donde están, que proveas, Señor, al necesitado, que quites, Señor, toda enfermedad de tu pueblo, Señor, los que necesitan sanidad, y que bendigas, Señor, a este pueblo, que nunca nos apartemos de ti, que te veamos, Señor, cada día, cada cosa. Te demos gloria en todas las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.